Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Tercer bloque de Impacto Económico. Continuamos dialogando con el intendente Horacio Quiroga. Pechi, en el bloque anterior vos hacías referencia al sobreempleo público en la provincia de Neuquén. Ahora, por otro lado, todo intento de disminución de empleo público choca con la oposición de los gremios estatales. ¿Cómo se puede, digamos, enfrentar esa limitación? Porque es indudable que hay que disminuir el número de empleados públicos en la provincia de Neuquén, en Río Negro, en casi todas las jurisdicciones, ¿no? ¿Qué se hace ante eso? En primer lugar, tiene que romper la sociedad que tiene el partido del gobierno, el Movimiento Popular Neuquino, con ATE. Porque en definitiva son hermanos de leche, porque maman de la misma teta que la teta del Estado. Y hay un dicho que dice que en Neuquén, para conseguir laburo en el Estado, primero te tenés que afiliar al MPN y después a ATE para conservarlo, lograr los aumentos salariales. A partir de que yo estoy absolutamente convencido que los gremios estatales en la provincia de Neuquén cogobiernan. Lo único que le falta es firmar decretos, nada más. Ahora, pareciera que hay un enfrentamiento también, ¿no? Por otro lado. Eso es en la apariencia. Pero además ni siquiera digo que esto esté preparado. La naturaleza misma de las cosas y el funcionamiento te llevan a esa conclusión. Por ejemplo, ¿cuándo hay clases en Neuquén? ¿Cuando se le ocurre al gobierno? No, cuando se le ocurre a ATE. O ATEN. En este caso. ¿Cuándo funciona el EPA y cuándo tienen problemas y demás? Y cuando se le ocurre a ATE o a la CTA, que son los que agrupan a los sectores sindicales supuestamente más progresistas o más proestatales. Y en definitiva, los gremios del Estado es el segundo partido político después del movimiento que más afiliados tiene. Y de hecho, entre otras cosas, se verifica en las cuestiones cotidianas, pero vamos a cuestiones puntuales. El gobernador autorizó la firma de un convenio paritario, que por otro lado para mí el régimen paritario es impropio para el sector público, eso tiene que ser para el sector privado, porque reconoce a las partes en igualdad de condiciones. Autorizó el 2.2% de descuento a todos los agentes de la administración, aunque no sean afiliados al gremio, como una cuota solidaria. En nombre de la solidaridad en este país se han hecho tantas barbaridades. Sí. Porque no, ¿sabés qué lindo que es ser solidario con la guita de otro? Es una etiqueta. Claro, es lo mismo de decir, no, nosotros la justicia social, o nosotros que defendemos a los pobres. Lo que defienden es la pobreza, no los pobres. Entonces, en esto hay que establecer un criterio muy claro. El gremio no es el gobierno, ni el gobierno es el gremio. No digo que tengan intereses contrapuestos, pero si en algún momento hubieran, no tienen que tener la misma motivación, sobre todo en materia, como decía, de empleados de uno y afiliados de otro, porque en definitiva están conjugando intereses compatibles para los dos. Entonces, lo primero que hay que decir, y tiene que demostrar el gobierno, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Cuando ocupan un edificio público y no actúa la fuerza pública, ¿quién está ganando en esta pulseada? Bueno, a mí eso es otra cosa que me preocupa, ¿no? La violencia con la que muchas veces los gremios estatales plantean los reclamos. Los gremios estatales avanzan. ¿Hasta dónde? Sí. Hasta donde el Estado se lo permite, o el gobierno se lo permite. Bueno, hay que tener en cuenta que Neuquén es la cuarta provincia más conflictiva del país, según un estudio muy profundo que hace la consultora Diagnóstico Político, ¿no? Ahora, qué contradicción. Es una de las provincias con mayor conflictividad y una de las provincias con mayor gasto por habitante. Hay algo que no funciona ahí. No, y además hay que tener en cuenta que esta conflictividad espanta inversiones. O sea, las inversiones son a pesar de la conflictividad, ¿no? Espanta inversiones y hay un Estado que por ahí se desentiende o se distrae. Yo creo que este avance, que es el avance de la sinrazón y que ha ido clavando estacas, son estacas que va a haber que desclavar. Hay que desenterrar estacas.
Creerse con derecho a cortar una ruta cuando se te canta, una calle cuando se te canta, a prender cubiertas cuando se te canta, a ocupar edificios públicos cuando se te canta, evidentemente pone en tela de juicio o en duda quién es y cómo ejerce la autoridad. Lo que pasa es que en ese discurso chabacano, no, eso es ser autoritario. Acá los autoritarios de la provincia de Neuquén son los gremios, que se llama ATE, que se llama ATEN, que se llama la CTA, donde además a ellos les encanta que les tengan miedo. Les encanta que les tengan miedo. Entonces utilizan mecanismos de intimidación, porque a nadie le gusta que te metan una bomba de estruendo al lado tuyo, es jodido. Mucho menos que te puteen, te molesta. Muchas veces cuando te agreden también a tus hijos y demás, que no fue el caso mío, salvo en situaciones muy particulares de algunos mangas de patoteros, pero todos estos que aplican técnicas de intimidación, cuando lo agarras solito en la calle, casi que son unos pollos mojados. Entonces, acá tiene que existir una decisión política basada en el convencimiento que tenemos de vivir en una sociedad normal y con un Estado que cumpla las cosas que no puede delegar. Sí, claro, tal cual. Bueno, lo preocupante también es que hay pautas de convivencia pacífica y civilizada que no se observan, ¿no? Bueno, eso surge, digamos, de comportamiento natural de la gente. Entonces, yo lo que digo, y a veces cuando dice la policía represora, acá los represores son los gremios. Sí. Si a vos no te dejan transitar libremente, porque además hay tanta confusión, no sé si será adrede o por ignorancia, que confunden los derechos materiales con los derechos formales. Y no es lo mismo el derecho a la libertad, el derecho a desplazarse libremente, el derecho a oler, el derecho a estar tranquilo, al derecho, por ejemplo, de tener una vivienda, porque es un derecho material que necesita como contrapartida una asignación presupuestaria. El otro son derechos formales y derechos constitucionales, ¿no? Constitucionales. Y confundirlo, dice Giovanni Sartori, que es un cientista político que murió hace 2 años aproximadamente, dice que confundir los derechos materiales con los derechos formales constituye a una sociedad de beneficiarios en la sociedad de la protesta de los descontentos. Es decir, uno de los derechos más amplios, que el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho indiscutible. El derecho a la libertad podemos decir que es un derecho amplio, pero no es un derecho ilimitado, porque cuando vos tuviste algún problema y un juez te dicta una sentencia, el Estado te chupa la libertad. Mientras tanto, estos derechos, como transitar libremente y demás, el Estado no me lo garantiza. ¿Por qué? Porque hay alguien que está cometiendo un delito, una contravención, o lo que sea. Me están impidiendo que yo ejerza un derecho formal que no requiere contrapartida presupuestaria. Bueno, leía una frase que sostiene que un derecho que requiere que otro u otros pongan dinero, más que un derecho es un privilegio, ¿no? Y sí, termina siendo un privilegio. Y me parece que hay que terminar con muchos conceptos así, que lo asimilamos como cuestiones normales. Por ejemplo, con el tema de las usurpaciones de tierra, que es un problema que cuesta mucho darle solución. Y a veces desde la información se emite una opinión sin emitirla. ¿Por qué? Porque se proclaman derechos sobre la base de una situación irregular. A mí a veces nos van a decir, che, bueno, ¿cuándo nos van a hacer los servicios nosotros, que hace 10 años que estamos allá? Entonces yo le digo, cuando uno va a comprar un terreno, tiene que tener cuidado de comprar un terreno que tenga servicios. Lo que pasa es que acá hay algunos que salen un fin de semana a caminar y se encontraron un terreno y se quedó con el terreno. Terminemos con esto, es decir, si esto lo asumimos, como lo he asumido yo, que es un problema que tenemos que normalizar, que tenemos que brindar servicio, que le tenemos que vender esa tierra, que le tenemos que hacer la nomenclatura catastral, pero vamos a partir de la base que es a partir de que un día salieron a caminar y se encontraron un terreno y se lo quedaron. Pues si no ponemos las cosas en su lugar, nos vamos a seguir mintiendo. Sí, tal cual. Peche, como para ir terminando, 2 o 3 ideas para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Qué falta hacer? Lo primero que hay que hacer es convertir la imagen de Vaca Muerta, que para mí, si fuera un cuadro,
sería un tipo con una servilleta acá, con un cuchillo y un tenedor mirando para arriba a ver qué dólar cae para pincharlo y apropiárselo. Si Vaca Muerta tiene que ser la expresión de una cultura de laboriosidad y de crear un montón de condiciones para que esto que tiene 150 millones de años de existencia, le podamos sacar el mejor provecho en términos económicos, en términos de vinculación, de relación y de sostenimiento de una matriz energética, no solo para Argentina, sino también para Latinoamérica. Yo creo que el Mercosur hay que interesarlo, la Alianza del Pacífico, que es mucho más práctica, también tiene que llevarlo adelante, pero además tenemos que ser muy responsables en la propaganda, la difusión de Vaca Muerta. ¿Por qué? Yo lo primero que hago es recomendar que el que haya escuchado hablar de Vaca Muerta, que en Vaca Muerta no es magia, y el que quiere venir a trabajar a Vaca Muerta, en primer lugar, que si no tiene todavía el trabajo detectado, que venga solo, que no se traiga a su familia. Sí, cosa que pasa, ¿no? Que cuando vino solo, que se traiga unos pesos ahorrados, porque acá la vida es cara y seguramente va a tener que alquilarse una piecita o lo que sea hasta que consiga trabajo. Y cuando haya conseguido trabajo, que se venga con su familia, porque esta es una tierra de prosperidad y de posibilidades y ojalá de mucho porvenir. Que no empiece al revés, porque eso puede generar frustración y la frustración genera bronca y un montón de cosas. Entonces, en esto hay que ser muy responsable. Vaca Muerta es una oportunidad que además hay que darle algunas otras certezas. Por ejemplo, con el problema que tenemos con las comunidades preexistentes de indígenas o de mapuches. Sí. Un problema, porque yo podría mencionar, por ejemplo, Loma de la Lata, que YPF no puede llevar adelante por lo menos la actividad de 6, 7, no, 20 y pico de pozos. ¿Por qué? Porque le están reclamando un pago inexistente que no figura en el Código Tributario. Sí, bueno, esa es una preocupación que hay en las empresas. El otro tema es garantizar, el Estado tiene que garantizar el libre circulación. No vaya a ser de que uno te toma ahí un yacimiento, no podés trabajar. Un día de pérdida, y sobre todo con un sistema de los no convencionales que requiere mucha logística, muy coordinada, porque si falla el pozo, pierden 12, 15 millones de dólares. Bueno, acá el rol de la justicia es clave, ¿no? Y es lo que no se está observando. Ahí hay una materia YPF pendiente. ha hecho 40 y pico de denuncias en la justicia y no han prosperado absolutamente ninguna. Y me parece que hay que establecer un régimen impositivo especial. ¿Por qué? Porque todavía estamos lejos del costo que tiene Estados Unidos para operar sobre todo el gas. Y en un yacimiento parecido con las características del nuestro, que es Vaca Muerta, ellos tienen Marcellus, pero ellos sacan gas a $1.87 el millón de BTU y nosotros 7, 8 dólares. Por ahora bárbaro, pero cuando Estados Unidos, además de autoabastecerse, puedan exportar, y vamos a quedar fuera de carrera por falta de competitividad. Y los argentinos tenemos que asumir que la competitividad es lo que hace que uno pueda mejorar su economía. Si nosotros no mejoramos la competitividad, no tenemos posibilidad de crecer, por lo menos en el ritmo que pretendemos, para lograr una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Sí. Y parte de esa competitividad se logra bajando impuestos, ¿no? Bajando impuestos. Por ejemplo, el 1.4% de impuesto a la ley de sello. Es medieval el impuesto a la ley de sello. Es más, un matrimonio joven que va a alquilar un departamentito paga 1.4% de impuesto a la ley de sello. Es una barbaridad. Sí. Ese impuesto hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Lo que pasa es que la provincia, con todos los gastos corrientes, y además hay una cuestión que se olvidó decir el gobernador en esto, que no muestre la foto, sino que muestre la película. Es cierto, mejoraron los ingresos. ¿Por qué mejoraron? Porque el dólar aumentó. Pero también se aumenta por la plata que debemos. El 75% de la deuda de la provincia es en dólares. Y esa parte no lo dice. Echi, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Dalín, muy amable. Como siempre planteamos, cuando hay temas controversiales, está abierto el derecho a réplica. Este es un espacio abierto de ideas, propuestas y debate. Pausa y último bloque. Ya venimos. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.
Cluster CIAR News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. Medife me cuida.